Llegué a México el 29 de julio del año de 1976. Venía de Flaxo, sede Santiago, que era la única sede que había en ese momento. Al poco tiempo me comuniqué, tuve intercambios académicos con mis exalumnos en Flaxo de Santiago, que estaban en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Fue así como me invitaron a dar un curso de estadística en la segunda promoción del doctorado. Poco a poco fue dándose una comunicación y una comunidad de intereses académicos que llevaron a que mi actividad se trasladara desde Flaxo, sede de México, a el Colegio de México. En el Centro de Estudios Sociológicos, desde mediados de los años 80, iniciamos un proceso de construcción de un doctorado que a lo largo del tiempo tuvo evaluaciones externas tremendamente exitosas. Y esto en realidad fue resultado de un grupo de profesores que trabajamos arduamente en crear un programa en que se dieran las articulaciones entre todas las materias con el propósito de formar investigadores, que en ese momento era una novedad. Fue así como empezaron a pasar las promociones hasta llegar a un programa de doctorado bien configurado, exitoso, con renombre y estructurado. Pero obviamente el programa en sí no se podía nutrir si no teníamos un proceso de investigación que lo sustentara. Proceso y resultados de investigación que lo sustentaran. Fue así como iniciamos colectivamente formas de entender la realidad mexicana, donde no solo participaban los profesores del Centro de Estudios Sociológicos, sino que también había profesores de otros centros en que estábamos preocupados de entender qué había pasado con la sociedad después de la crisis de 82, qué estaba pasando con el proceso de reestructuración económica. Eran los años en que estábamos viviendo el cambio del viejo modelo sustitutivo de importaciones y nos estábamos moviendo hacia una economía y a una sociedad abierta al mundo. Y todo esto acarreaba una serie de procesos sociales que estábamos estudiando afanosamente en el Colegio de México, e insisto, no solo el CES, no solo los investigadores del CES, sino que eran grupos intercentros, a pesar de que no había formalidad en cuanto a esas relaciones. Nos concitaba el interés por estudiar lo que estaba pasando. Fue así como retomé una vieja línea de investigación que había tenido en Santiago de Chile sobre desigualdad en la distribución del ingreso. En los años 80
entré a estudiar el problema en México, a acumular conocimiento y también a tratar temas de pobreza. Eran temas centrales de las consecuencias que estábamos viviendo en el cambio de modelo. Fue así como con el cambio de gobierno en el año 2000 se formó un comité técnico para la medición de la pobreza, donde la Secretaría de Desarrollo Social invitó a investigadores de distintos organismos, de distintas universidades públicas y privadas, a conformar este comité técnico que debía normar la medición de pobreza. Y yo fui invitado en representación del Colegio de México a ese comité. Comité que generó la primera medición oficial de la pobreza, que publicó en el año 2002 la CEDESOL. Entre 2000 y 2004 estuve fundamentalmente dedicado a esta labor y en 2006 ingresé al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que iniciaba su proceso de construcción. Y de nuevo fui como en representación del Colegio de México, formé parte del Coneval. Estos años son especialmente importantes en mi desarrollo personal y en lo que creo que entregué y recibí del colegio. Por una parte, empecé a conocer lo que eran los problemas reales que se enfrentaban en la sociedad mexicana. Las discusiones en el Coneval me mostraban que había un mundo que iba mucho más allá de lo que nosotros veíamos en la academia, y pude traer esta experiencia al aula de clase. De manera tal que logramos formar una serie de investigadores, un conjunto de investigadores mexicanos y extranjeros que han adquirido una posición relevante en sus países, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay. Y ese es un producto de lo que el colegio recibió y pudimos vertir en las clases. Pero al mismo tiempo, lo que hacíamos en la academia era llevado al Coneval. Y en el Coneval se discutían estas ideas y se plasmaban en las decisiones que estaba tomando el gobierno. Es decir, había un proceso de enriquecimiento mutuo entre la administración pública mexicana encargada de contender con los problemas de pobreza y desigualdad y lo que, por otra parte, abastecía la discusión académica, enriquecía la discusión académica. Es decir, como ustedes verán, el papel del colegio a través de las condiciones que el organismo, que el colegio le da a la gente, las condiciones de trabajo y las condiciones para discutir con amplitud los problemas sociales del país, fueron fundamentales en lo que pude hacer en mi vida académica.